Ayer, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablamos del tema desde distintos ángulos, no solamente la violencia física, también la psicológica, y cómo hay violencia contra la mujer también cuando se le margina, cuando se le subestima. Hoy vamos a ver el tema haciendo una radiografía de la violencia machista desde el punto de vista de la psiquiatría. José Miguel Gómez nos trae el tema. Buenos días, señor. Buenos días, gusto de verle, feliz Navidad. Esto está lindísimo, me gusta la decoración de Navidad que tiene. Eso ayuda a uno sentirse como más en ambiente. Más en ambiente. A recibirlo a usted lleno de colorido, aunque para tratar un tema con un color, bueno, dice que el negro es el color negativo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es un tema que no inspira alegría desde ningún punto de vista. Es así, es un tema que entristece, es un tema que preocupa, es un tema incluso que da vergüenza cuando uno toda la semana, todos los meses, todos los años, tiene que ver esta violencia machista que comete tantos feminicidios, que tantas mujeres dentro del vínculo familiar y de la relación de pareja vive el maltrato psicológico, emocional, financiero, sexual. Y yo quiero hablar de eso, quiero posicionar para tratar varios indicadores. Uno es el indicador sociocultural del aprendizaje que hemos tenido los hombres, esos sistemas de creencia distorsionados, Nelson. Fíjate que desde el Código Napoleónico se le prohibía a la mujer vender, viajar, votar, tomar decisiones, tener cuentas, participar en actividades sociales o reunión, si no era con el permiso o el consentimiento del marido. Es decir, desde ese código napoleónico le transfirieron todo el poder al hombre. Si tú lo ves desde el punto de vista de la cultura patrifocal, de la cultura patriarcal, se estableció que el que era dueño de la propiedad privada y de los medios era dueño de su familia y de su mujer. Entonces la mujer en la sociedad patriarcal pasó a ser un objeto o algo más del concepto de propiedad. Y si tú lo ves desde el punto de vista de los estereotipos y de los roles asignados socialmente, se le asigna a la sociedad que el hombre tiene que ser fuerte, viril, activo, macho, mujeriego, proveedor, ¿verdad? Y a la mujer, esa sociedad le asigna roles como sumisa, obediente, dócil, sin iniciativa propia, con pocas demandas de información sexual, poca educación, y una mujer que esté para el servicio de la casa, para sus hijos y su marido. Ese concepto de la patrifocalidad, ese concepto de la cultura dominante, creó sistemas de creencia en muchísimos hombres, distorsionado y limitante, donde hoy todavía con la educación, con la tecnología, a muchos hombres se les ha hecho difícil poder hacer relaciones equitativas, relaciones democráticas, igualitarias, tolerantes, participativas, oxigenantes, nutrientes, basadas en equidad, en relaciones de igual a igual, con su familia y con sus esposas. Aunque en Latinoamérica ha disminuido los feminicidios y la violencia, todavía siguen siendo cifras que dan mucha vergüenza. Entonces la idea de hoy es decir, no solamente hablar de la prevención o hablar de en qué han fallado las políticas públicas o qué tienen que mejorar las políticas públicas de género,
sino que también uno puede observar que la gran mayoría de hombres violentos contra mujeres son selectivos, porque ahí está la violencia de género, es contra la mujer. Fíjate que la mayoría de esos abusadores y agresores en sus casas no son agresores en trabajo, ni con el AME, ni con la policía, ni con el vecino, es específicamente con la mujer. Y tienen una ambivalencia psicoemocional importante decirlo acá. Esos mismos hombres que son violentos contra la mujer, te dicen que admiran y que tienen a la madre como la figura de crianza principal. Y te dice que quieren a sus hijas y que aman y respetan a sus hijas, pero maltratan y golpean a la mujer. ¿Y la mujer qué le representa a la mujer en la figura de construcción de la crianza? Entonces, esas cosas, por eso que hay que trabajar, y siempre a los hombres que dan indicadores de violencia desde el noviazgo, que ahorita quiero hablar de eso, enseñar a la mujer a detectar los indicadores de hombres agresivos, de hombres maltratadores y de hombres de alto riesgo y de alta peligrosidad en las relaciones. Quiero preguntarle, doctor, hace algún tiempo se viene hablando sobre cómo es, si bien es cierto que las mujeres y el rol de la sociedad para con ellas y para la protección de las mismas ha avanzado, ha crecido, también eso ha puesto en manifiesto, pues, conductas o acciones violentas de los que quizás las tenían más calladas. O sea, mientras más se combate derecho, más aparecen violaciones a veces de los mismos. Quiero preguntarle cómo es el proceso de identificación de violencia de género en la pareja, sobre todo en los adolescentes, los jóvenes, los que aún con la información disponible empiezan a dudar sobre si estas conductas son solo eso, conductas aisladas, o si ya pueden traducirse en un comportamiento machista. Esa es una pregunta muy importante, porque hay adolescentes y adultos jóvenes que identifican un poco lo que es violencia física, pero no hay una concientización de identificar lo que son las violencias emocionales, la violencia psicológica y la violencia en cuanto a lo que tiene por negligencia. Entonces, hay muchas personas que el excluirte de un grupo en estudio porque es mujer, el excluirte de participar en una actividad sociocultural porque es mujer, de un deporte porque es mujer, el excluirte de reclamar derecho porque es mujer, o el desconocerte tus derechos como persona, el cuidado a tu cuerpo, el que una persona, un adolescente entienda que no debe de rozarte tu cuerpo, que no debe de ponerte la mano sin tu permiso, sin tu consentimiento. Eso hay que identificarlo como violaciones de agresión y de maltrato sexual a la mujer, incluyendo los piropos ofensivos, los piropos degradantes, incluyendo esta televisión que tenemos cargada de comedias que denigran siempre con los ejemplos a la mujer. Fíjate que cuando tú también escuchas la música, hay muchos bachateros con una música alienante, dominante, de degradación del género femenino, siempre como infieles, siempre como maltratadoras, siempre como que hacen daño, siempre como que hacen sufrir, siempre que son dignas de que se le golpee y se le maltrate. Entonces, esa música, con esos mensajes, todos los días escuchándolo, una persona alimentando su sistema de creencias distorsionado, y estos estereotipos que también se presentan a la mujer desde niña en la televisión, vendiéndolas como objetos sexuales, que hasta para vender un carro
hay que poner a una mujer en ropa interior o para vender cualquier tipo de espumante o de perfume, eso va creando una condición de estereotipo y una condición de presentar a la mujer como un ser vulnerable, frágil, como un ser subdivimal. Sin embargo, muchas veces las actitudes importantes de mujer en el trabajo, de mujer en la productividad, de mujer en la educación, de la mujer en la política, de la mujer agrícola, hay muchísimas mujeres en la parte agrícola trabajando, eso no se representa como roles reforzador de la mujer en la vida pública y privada. Y eso hay que trabajarlo en muchos jóvenes y en muchos adultos jóvenes también. Doctor, además de la parte que le toca a las autoridades, también usted habló de algo que le corresponde a la sociedad en sentido general, pero también están las autoridades y las políticas públicas, elaboración y aplicación de políticas públicas para combatir el problema, pero también hay una labor de prevención que comienza en la casa, en la familia, o sea, la crianza, cuál es el rol de los padres, los mensajes que le deben dar los padres al hijo, a la hija, cuál es el peso de esta parte y cuál debe ser el comportamiento, el accionar de los padres en la crianza. En la crianza es muy importante, Marte, porque la prevención de la violencia de género es una prevención que es multifactorial, que debe trabajarse en la familia, que debe trabajarse en la escuela, que debe trabajarse en las iglesias, que debe de hablarse en los partidos políticos, en los medios y en todo lo que tiene que ver con la cultura y la socialización. Es decir, es un factor multidisciplinario e intersectorial para tú desmontar todo el accionar. En la medida que una familia habla de estos temas en la mesa, en la medida que una familia habla de valores, de espiritualidad, de tolerancia, de no violencia, tú enseñas a un niño a no ser violento con la hermanita, tú enseñas a un niño a respetar a la mamá, tú enseñas a un niño a respetar en la escuela, tú lo enseñas a socializar con las diferencias sin golpear, sin maltratar. Entonces, cuando un niño se educa con reglas claras, con afectividad y con lo que le llaman un aprendizaje afectivo, sexual, social, con tolerancia con los géneros y la diversidad dentro de la escuela y la familia, tú estás desarrollando un ciudadano tolerante. Tú estás educando un ciudadano que puede aprender a vivir el disenso y las diferencias y las tolera. Y las tolera porque él está educado. No discrimina por color, ni por religión, ni por género, porque ya tiene la educación. Y por eso es que hay que trabajar mucho la escuela y trabajar mucho la educación desde la familia y desde la ciudadanía. Doctor, buscando cosas negativas, vamos a ver que realmente se avanza poco. Incluso tuvimos aquí ayer al procurador fiscal de violencia de género, dice que este año van 69 feminicidios. Con la caracterización que ellos hacen, podría ser más, pero esa cantidad supera a la del año pasado para esta fecha. Pero se dice que las mujeres en las universidades son más que los hombres, que hay más mujeres ejecutivas que hombres, y puedo señalar múltiples facetas. ¿Realmente en qué punto estamos? ¿Estamos ganando o perdiendo el pleito? Desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, la República Dominicana, las políticas públicas no han podido ser eficientes y eficaces como para disminuir esos indicadores de forma drástica. Es que lo que se invierte en República Dominicana todavía en políticas de género es poco para el SOS en que vivimos. Es decir, mira dónde fallamos, Nelson. Todavía en la República Dominicana es cierto que han aumentado las casas de acogida. La República Dominicana, cuando usted pone una querella, es bueno porque usted no la puede retirar por agresión o por violencia intrafamiliar o de género. En eso hemos avanzado.
Pero no hemos podido avanzar en hacer diagnósticos de prevención de parejas de alto riesgo. Es decir, cuando usted va y pone una querella, una mujer pone una querella o una denuncia sobre maltrato de violencia, a veces se hace conciliación o a veces se manda a charla o a veces se toma la querella, pero no se determina los niveles de alta peligrosidad, los niveles de riesgo potencial de feminicidio. Por ejemplo, ese marido es reincidente en violencia, tiene arma de fuego, ha tenido otras querellas, tiene abuso de alcohol o de droga, persiste con pensamientos distorsionados, que en el mismo a veces tribunal, en la policía dice, yo le espero que llegue a la casa, eso se va a tomar su tiempo, yo sé cómo arreglar eso. Un individuo con un discurso así no puede ir a la calle, Nelson, no puede volver a su casa, hay que detenerlo y hay que hacerle un diagnóstico psicosocial y psiquiátrico antes de mandarlo para determinar esos indicadores potenciales en salud mental de que él va a terminar matándola. Entonces, si usted lo interviene y lo deja detenido, lo desarma, se determina que él no puede ser portador de arma de fuego. Se le dan las charlas o se le da el tratamiento si lo amerita. Usted está disminuyendo en la prevención a nivel secundario de que esa persona no termine matando a su mujer. Entonces, en eso hemos fallado mucho en República Dominicana. Doctor, tenemos el momento para recibir algunas llamadas. Desde el principio del programa hay gente esperando su participación. Escriben, me encanta la participación del doctor, ayuda muchísimo y sobre todo también que sea interactivo es interesante. Los teléfonos están en pantalla o van a salir, ahí están, gracias muchachos. 809-683-8785, 809-683-8786 o 809-683-8795. Todas esas dudas que ustedes tengan en este momento son importantes. Doctor, se habla mucho de que esto es una nueva, que esto es una moda. He escuchado yo ahora. Esto es una moda, hablar de violencia machista, porque bueno, en mi época pasaban cosas peores. ¿Cómo se evalúa eso desde la perspectiva de los especialistas? Esa respuesta de algunos sectores de la sociedad, no necesariamente la mayoría. La resistencia. Tenemos llamada. Respóndame brevemente y respondemos la llamada. La resistencia a los cambios, la minimización del conflicto y la resistencia a entender, y eso lo vemos en psicoterapia, cuando tenemos conflictos de pareja y tú tienes que decirle a un hombre en una psicoterapia que esos son comportamientos de violencia y te minimizan eso. No. Hay gente que dice que trayar una puerta, eso no es violencia. O quitar la comida porque no le gustó y ir a botar el zafacón, que eso no es violencia. Hay gente que te dice que llegar tarde y no llamar y no decir dónde estaba, eso no tiene nada que ver en su casa, porque él no tiene que dar información, incluyendo que hay mucha gente que se comunica muy mal. Hay gente que usted le pregunta a su casa, ¿dónde va? Allí. ¿Cuándo viene? Ahorita. ¿Qué va a hacer? Una cosa. ¿Te esperamos? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo llamo de todas maneras. ¿Tú entendiste? Una gente así, Nelson. Es difícil. ¿Con quién vas a estar? Con una gente. Esa es buena. Tenemos llamada. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar a esta hora? Buen día, le habla José Rodríguez. Hola, José. Yo le estoy llamando para preguntarle al doctor. Yo tuve un inconveniente con una expareja. Nosotros tenemos un niño en común de 2 años. Ella fue a ponerme una orden de alejamiento con una denuncia que yo no le veo sentido porque son cosas que yo nunca se le he dicho a ella. Según yo vi la denuncia, ella fue a poner la denuncia, dije que yo le decía cuero, perra, sucia, palabras que yo nunca se le he dicho.
Y yo no entiendo por qué pueden ponerle a uno una orden de alejamiento así si la fiscalía investiga esas cosas, porque ella no tiene pruebas para yo demostrar que yo le dije ninguna de esas palabras, porque yo esa palabra nunca se la he dicho a una dama. Entonces la fiscalía determina que no va a poner una orden de protección mutuamente. Entonces lo que yo digo es, se merece uno que uno le ponga una orden de alejamiento por palabras que uno no ha dicho y que uno no ha hecho unas cosas en la vida. Doctor. Mira qué pregunta más importante usted ha hecho, porque a mí me consta, y he estado como psiquiatra y como psicoterapeuta, que veo pareja todos los días, de los conflictos maritales o lo que le llaman la separatidad, la angustia de separatidad no resuelta, es decir, parejas que no aceptan un divorcio o una separación, involucran los hijos y cuando no tienen una separación amigable, adulta, entonces tratan de dañar a uno de los dos de la pareja, o al hombre o a la mujer. Y entonces, o utilizan los hijos, o utilizan la ley para castigar. Y ahí es donde tiene que tener la madurez el fiscal, el juez, y poder hacer levantamientos psicosociales. ¿Qué es eso? Que vayan a mediación de conflicto, que una trabajadora social de la fiscalía va a la comunidad y hace un diagnóstico psicosocial con los vecinos, con la familia, para oír las opiniones. Y entonces se trabajan varias secciones de terapia a ese tipo de pareja, que lo que hay son diferencias como pareja para tomar indicadores de sanidad. Primero, no involucrar a los hijos en el conflicto de la pareja. No involucrar a terceras personas, abuelitos, mamá, tíos, hermanos. Y manejar la separación de forma amigable, sin dañarla a usted y sin dañarse ella. Y a eso se hace una conciliación dentro de una terapia de pareja, incluyendo dentro de la mediación al conflicto. Ahí el abogado suyo o usted debe de solicitar e ir a esa conciliación o a terapia para dirimir esas diferencias delante de un tercero. Bueno, doctor, se nos ha ido súper rápido el tiempo en la jornada de hoy. Pero se fue la llamada que estaba usted ahí. No, creo que tenemos otro llamado. Vamos a pausa. Ustedes me dicen, muchachos. No, porque había una llamada hace un momento, se fue. Se cayó la llamada. Se cayó, Bueno, cayeron. Sí. Decirle que pasen buen fin de semana. Este era un tema que fue a solicitud y queremos que Que ayer fue el día de la haya eliminación de la armonía y violencia contra la que mujer. mucha gente no dañe, ni dentro ni fuera de su casa. No daña al otro. El que ama no daña. Saque tiempo y valorar un día el daño que hacemos desde los medios de comunicación. También. Correcto. Por un daño terrible. Ahí la mujer es maltratada, es vilipendiada. Hay una música que no sé cómo la toleran. Eso es una violencia igual o peor que la violencia física. Así es. Gracias. Gracias, doctor. gracias.